donar la benvinguda a les sessions del seminari del grup de recerca en guerra, radicalisme polític i conflicte social, el GRECS, que en teoria no existeix, però hi som, perquè en teoria el GRECS de la convocatòria del 2021 ja s'ha esgotat la seva vida administrativa i encara estem esperant la reobertura, però mentrestant hem decidit que tirar endavant i que continuem amb la vida del grup de recerca, perquè com a grup de recerca, tot i que la qüestió administrativa va per una banda, existim i continuem fent feina i treballant. Per tant, aquest és el primer seminari, en tindrem de més durant aquest segon semestre, esperant que puguem tenir una altra vegada grup de recerca com tal actiu a finals, esperem, d'aquest any, però tot això hem decidit que les activitats tant de seminaris com de congressos vinculats al grup de recerca les continuaríem fent. I aquest és el primer, la primera sessió del seminari, que tenim la sort de tenir el professor convidat, el Miguel Íñiguez, de la Rey Juan Carlos, de Emérito, Universidad Emérita. Habría que poner la bandera de España de fondo, ¿no? Como en los vídeos que él sube a Instagram. I que agraïm molt que hagués tingut la deferencia de hacer este seminario también para el grupo de investigación. Para nosotros, evidentemente, es un placer acogerte, tanto como departamento, ahora hablará el director de departamento, como yo como IP del grupo de investigación, acogerte como profesor visitante y darte las gracias porque eres el primero de este nuevo ciclo de seminarios que inauguramos contigo para este curso 25-26, a todos los efectos para el año digamos, natural 2026. Dit això, gràcies a tothom per venir, també a l'Adri que està connectada, i li passo la paraula a Josep Puisset, que no només és el director de departament, sinó que també és qui ha promogut, es declina com moure, no? Per tant, promogut la invitació al Miguel. Molt bé, doncs ho poso aquí igual? Sí. Bé, doncs gràcies Javier per la possibilitat que pugui presentar el doctor Miguel Íñiguez Campos, que a nivell personal ens vam conèixer a un congrés a Lisboa fa molts anys, no diguem els anys, és igual, fa molts anys, i vam tenir un nexe comú, que és la figura d'Àngel Viñas, que penso que és una persona que m'ha marcat acadèmica i personalment, en el cas de Miguel també, i és una satisfacció afegida el fet de poder presentar Miguel Íñiguez, que és professor ajudant doctor a la Universitat de Juan Carlos, d'un departament molt llarg, Departamento de Estudios Históricos y Sociales, Lengua Española, Literatura, Filosofía Moral y Didácticas Específicas, o sigui que... Mira, todo eso elija una. O sigui que a vegades nosaltres pensem que són complexes, però perquè veiem que hi ha altres departaments més amplis. Ell és doctor en Història Contemporània en Menció Europea de l'any 2016 i les seves línies d'investigació fonamentalment són tres. Una és la que tenim aquí, que ens farà una conferència, que és aquesta internacionalització de la Guerra Civil Espanyola. Després també treballa en la política exterior espanyola en el segle XX i les relacions entre Espanya i Iberoamèrica en el segle XX, que de fet, si no estic equivocat, té un llibre que ja està en premsa, a l'editorial Dickinson, que és El impacto de la guerra civil en Iberoamèrica, que és una oportunitat més per valorar la vigència de les aportacions acadèmiques del professor Íñiguez, el qual ha publicat en nombroses revistes, a Pintio, la Revue d'Histoire Diplomatique, Història Històrica, Revista Electrònica Iberoamericana, ha publicat una excel·lent monografia del 2022 publicat a Crítica Armas para la República, Contrabando y Corrupción, junio de 1936, mayo de 1937. Ha participat en diferents llibres com a editor amb José Manuel Azcona i Javier Rodríguez, Ámbitos y designios de la Guerra Civil Espanyola. I bé, per la meva part, poc més puc dir, agrair a Miguel la possibilitat que ens pugui fer aquesta aportació i
Cuando quieras, el escenario es tuyo y encantados de tenerte aquí. Pues muchísimas gracias, Josep. Bueno, las primeras palabras tienen que ser de agradecimiento, ¿de acuerdo? No sé por dónde empezar porque tengo que agradecer. Empezamos por el director del departamento y el departamento de Historia Contemporánea de la UAB por la cálida acogida y la facilidad que me han dado para poder venir acá, a estar con vosotros, a hacer esta estancia. Y especialmente al profesor Josep Puisset, que como él bien ha dicho, nos une una amistad desde Lisboa, ya ni recordamos los años, o mejor no lo decimos, ¿no? Y por otro lado también al Brex, empezando por el IP, por Javier Rodrigo, que también nos conocemos hace mucho más tiempo todavía, ahí sí que no entramos en fechas, y a todos los miembros del equipo que me habéis acogido rápidamente, me habéis hecho un hueco ahí con vosotros, y bueno, seguiremos conociendo el tiempo que voy a estar aquí con vosotros, y gracias por vuestra presencia. También a los presentes, a Gemma sobre todo, que nos conocemos, fue la culpable de que hoy estemos aquí, fue ella que me invitó al congreso y ya pues, nos empezamos a conocer y a hacer contactos, y la verdad que estuvimos muy a gusto, y aquí esto ya lo consideramos casi una casa, el departamento y la universidad, que todavía me pierdo, alguna vez me pierdo por los pasillos extensos, pero bueno, ya más o menos la plaza cívica y eso ya lo vamos ubicando, así que muchísimas gracias. También porque sea, como ha dicho Josep, un homenaje a Ángel Viñas, que ahora está un poquito más pachucho, y esta ponencia y esta investigación, si no hubiera sido por él, pues no se hubiera podido realizar. Esto sería en 2010-2011 cuando le conocí, volvió como profesor después de su vida diplomática, le planteé que quería hacer una tesis, me interesaba mucho el vector internacional de la guerra y fue muy claro, dice, eso ya lo he hecho yo, estaba sacando la tecnología, dice, eso ya está todo hecho, no se puede decir más, pero hay un camino por aquí que son las compras que hizo la República en el mercado clandestino que no se ha escrito mucho y a partir de ahí tuvo a bien dirigirme la tesis y bueno, esos 4 años estuve con él y os voy a contar un poco pues, el resultado de ese proceso, ¿de acuerdo? Que pasan las 2 presentaciones. No voy a aburrir, ¿cómo se historia de este tema? Es un tema bastante complejo, es un tema espinoso, faltan fuentes, hay muchísimos países implicados, en Europa hemos detectado entre 15 y 17 países que por lo menos hay contactos para vender o comprar armamento, ¿de acuerdo? Estoy viendo el calibre y la calidad del material de guerra que hay, ¿de acuerdo? Es un tema que ha sido muy relegado y es un tema que ha sido también muy manipulado, ¿de acuerdo? Se pueden distinguir que 3 grandes etapas, historiográficamente hablando, en cómo se historió dicho tema. Una primera parte, pues en la propia guerra civil, en los años justo después de dicha guerra, hasta la década de los 60, en el cual pues la historiografía pro-franquista y la pro-republicana, sin consultar fuerte de archivos, magnificaba la ayuda del enemigo que había recibido del exterior, ¿no? Así, la derrota republicana quedaba mucho más justificada, ¿no? Por esa ayuda nazifascista al bando franquista y por el otro lado el genio militar de Franco también quedaba mucho más magnificado y aumentado si esa ayuda de la Unión Soviética, de franceses, etcétera, era mucho más grande que la que había recibido el bando franquista, el bando sublevado, y así ese genio militar pues, se reafirmaba. En la década de los 60 hay grandes cambios, son esos años de los hispanistas, publican sus investigaciones y lógicamente el régimen y sus historiadores tienen que modificar esa visión y ese discurso que tienen hecho, ¿de acuerdo? De los 60 hasta la transición, incluso los 80, por lo menos en la historiografía oficial franquista, prima la tesis del equilibrio. ¿De acuerdo? Bueno, si es cierto, los republicanos y los sublevados recibieron más o menos el mismo armamento del exterior, no fue clave para el desenlace final y lo más importante fue un efecto acción-reacción que justifica las ayudas del exterior, ¿no? La supuestamente ayuda francesa original implica que Hitler y Mussolini intervinieran a favor de Franco, esto provoca la intervención de la Unión Soviética de Stalin y las potencias nazifascistas fueron incrementando la ayuda militar, el aporte militar y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Luego ya, cuando se pudo consultar los archivos, se pudo conocer más el tema, la visión cambió mucho y se fue demostrando que la República, vía no soviéticas, prácticamente nunca pudo comprar lo que quiso y con una calidad y unos precios aceptables, ¿de acuerdo? Eso es clave. Nosotros sí es cierto que partimos de la premisa de que ese material, tanto cualitativa como cuantitativamente, es un factor clave que no puede determinar, pero sí justifica mucho lo que ocurre en la guerra.
acuerdo? Hay otros factores pues, como la táctica, la estrategia, la unión o desunión política que hay interna, pero si no hay armamento en una guerra, pues condiciona bastante el resultado final, ¿de acuerdo? ¿Qué pasando? Ya sabemos, y yo también parto de esta hipótesis, o podemos debatir si queréis, que el 18 de julio no empieza la guerra, hay un golpe de Estado que ni triunfa ni fracasa totalmente y que con otros vectores que ya veremos provocan que acabe derivando en esa guerra civil por un lado, pero internacional por interposición por otro lado, ¿de acuerdo? El gobierno Frente Populista, a cuya cabeza estaba Azaña en la presidencia de la República y el señor Santiago Casares Quiroga, el presidente del gobierno, tuvieron información fehaciente, como veis por 4 vías al menos, de que algo se estaba tramando, que había ruido de sables y que un golpe estaba más que cantado, ¿de acuerdo? Y no tomaron ninguna medida, por lo menos óptima, para detenerlo, ¿no? Sabéis que la única medida, o una de las principales, aunque sí es cierto que se consiguieron colarse en la URSS, etcétera, fue diseminar a los principales militares golpistas por la geografía y pensaban que con eso ya era suficiente, ¿de acuerdo? La cosa fue, como bien sabéis, más difícil. Voy avanzando un poquito. ¿Cómo acaba ese golpe derivando en la guerra? Pues vemos como 4 motivos que están concatenados, ¿de acuerdo? Por un lado, las Fuerzas Armadas, los carabineros, guardia civil, militares, etcétera, ni se sumaron en bloque ni se mostraron en contra del golpe de Estado, ¿de acuerdo? Hubo mucha bicefalia, muchas bifurcaciones, mucha división en dichos cuerpos y eso fue importante, ¿de acuerdo? Militarmente hablando, el ejército español de la época estaba raquítico, estaba muy mal pertrechado, no había material puntero, España no había participado en la Primera Guerra Mundial y todo eso se notaba, ¿de acuerdo? Con lo cual, tanto sublevados como el gobierno republicano se dieron cuenta que para acabar con esa situación de empate técnico que produjo el golpe, ni de triunfa ni fracasa totalmente, había que recurrir al exterior, ¿de acuerdo? Y ahí entran los siguientes vectores que luego iremos hablando: la retracción de las democracias, fundamentalmente Londres y París, por un lado, y luego Washington, por otro, y esto hay que sumarlo al decidido apoyo rapidísimo que tuvieron las potencias fascistas, ¿no? Como bien se sabe, Italia ya el 9 de julio tenía engrasado el motor de esa ayuda con unos contratos romanos que luego veremos, y Hitler el 25 de julio da el ok a ayudar a Franco, ¿de acuerdo? Y ya cuando parecía que la situación estaba perdida, como bien sabéis, el gobierno republicano se traslada a Valencia, deja el gobierno en esa junta que no da nadie da un duro por ella, con esa ayuda de los internacionales y la ayuda militar stalinista, que ya llega por fin, pues hacen que ese conflicto se acabe prolongando pues hasta el 1 de abril del año 39, por lo menos de manera oficial, aunque ya veis que en nuevos estudios la guerra la prolonga todavía un poco más allá. ¿Qué teníamos? Pues bueno, Santiago Casares Quiroga, podemos decir que era un incompetente, no hizo bien sus deberes. Se dice que dijo, cuando salió del Consejo de Ministros, le preguntaron por la sublevación que se habían levantado los militares, que él era tarde que se iba a la cama, que se iba a acostar, ¿de acuerdo? Bueno, entendió que lo había hecho mal, presentó su dimisión el 17 por la noche y le sucedió ese breve gobierno de Martínez Barrios, que no llegó ni a 24 horas. Su función, como tenía contacto con ciertos golpistas como Mola, etcétera, era que repusieran su actitud, le dijeron que no iban a deponerlo, escurrió el bulto, se lavó las manos, dimitió, y ya vimos Casares Quiroga, que es cuando adquiere la República un cierto nervio y toma una cierta medida, ¿de acuerdo? Que luego iremos comentando. Esa política de adquisición de armamento, tras estudiarlo, yo lo he dividido en 3 fases aleatorias, paralelas, estancas, debido sobre todo a ese cierre que sufre la República de los arsenales, digamos, amigos de esas democracias que supuestamente la deberían haber, no socorrer, sino haber permitido adquirir un armamento para legítimamente sofocar una rebelión interna, ¿de acuerdo? No se pedía ni que vinieran soldados franceses ni tropas británicas, sino simplemente permitir
comprando lógicamente dicho material, armamento, para sofocar un problema de índole interna, ¿de acuerdo? Sí. Es que has dicho Santiago Quiroga, que sabes Quiroga o el tercero, pero el tercero es Giral. O sea, fue que Santiago Sáenz Quiroga... Martínez Vara y Giral. Y Giral, vale, sí, 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 has vuelto a decir... porque es José Giral. José Giral es el que toma... Sí, ahora veremos que ya toma, hasta el 1 de septiembre, es el que toma ciertas medidas. Vale, Ahora lo comentamos, Javier. Perdón si me he confundido. Nada, la primera etapa, la inicial, es un auténtico caos. El golpe, como bien sabéis, estaba preparado para noquear al gobierno en todos sus resortes, el exterior también, y tras ese no franco-británico se mandan emisarios, un sálvese quien pueda, a conseguir armamento en muchos puntos de la geografía europea, ¿de acuerdo? Los principales puntos, Bélgica por un lado, Polonia, Checoslovaquia, etcétera, que luego iremos comentando. Luego viene una segunda fase, que viendo lo poco que se obtiene en Europa, se trata de conseguir el mercado americano, pues que tiene grandes perspectivas. Estados Unidos, imaginaos el poderío militar que tiene, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Y también los resultados fueron bastante parcos. Y luego ahí sí vendría la única ayuda real, también se tuvo que pagar, lógicamente, pero una ayuda real, sincera, que fue un bálsamo para la República, que fue la del lejano México de Lázaro Cárdenas, ¿de acuerdo? Que luego comentamos. Y luego vendría la tercera etapa, que yo la he denominado como un gira, una tournée por toda Europa, que era comprar armamento al mejor postor, vendiera que lo vendiera, y estuviera el material donde estuviera y fuera la calidad que tuviera y pidieran el precio que pidieran, ¿de acuerdo? Hemos documentado al menos una quincena de países europeos que por lo menos intenta negociar con ellos. Mi idea originalmente de la tesis era cubrir toda la guerra, pero con esta marabunta de ofertas, países, etcétera, traficantes, lo tuve que dejar en el primer acto. Luego ya veremos qué ocurre después, ¿de acuerdo? Las peticiones de la República, ahora la vamos a comentar. El gobierno de José Giral, ¿de acuerdo?, que es el más enérgico, ya sabes que toma algunas medidas un poco controvertidas, es el que arma a las milicias, el que arma al pueblo, que también sirve para que el golpe, por lo menos en como Madrid, etcétera, en Barcelona, se pueda frenar y que no acabe triunfando. Este telegrama se ha reproducido mucho en la historiografía, es bastante parco, como veis, y ahora comentamos una peculiaridad. Dijo: nos hemos visto sorprendidos por un golpe militar peligroso, luego disponga ayuda con armas y aeroplanos. Fraternalmente, Giral. Se lo mandó el presidente, también Frente Populista francés, Léon Blum, ¿de acuerdo? Y lo que llama la atención, que no lo mandó a través del embajador, no se fiaban de él, estaba dimitido, lo único que ya sabe la burocracia cómo funciona, y además era un monárquico y va a estar con los conspiradores pues desde el minuto, el segundo uno, ¿de acuerdo? Se mandó directamente al gabinete del propio presidente francés y se acabó leyendo. Como veis, la ayuda era muy modesta, no servía para cosa, y ahí se queda esa petición de ayuda, ¿de acuerdo? En un principio, como veis, al menos hay 5 motivos o 5 razones en los que pensaba ese gobierno republicano que su vecina Francia le iba a permitir comprar ese armamento, ¿de acuerdo? Francia, como veis, había sido un suministrador del ejército español en diversas épocas, ¿de acuerdo? A lo largo del siglo, las primeras décadas del siglo XX también fue así. Desde que se proclama la República hay muy buenas relaciones. Recordad también que, por ejemplo, de las pocas grabaciones con la voz de Azaña es cuando viene el presidente francés aquí a España, me parece, de las poquitas que quedan, y había buenas sintonías. Luego, ambos compartían gobiernos frente populistas, aunque de diferentes matices, pero eran gobiernos de Frente Popular. En España ganó las elecciones de febrero, en el caso francés en mayo también del año 36, y también había muy buena sintonía entre políticos socialistas e intelectuales españoles con algunos ministros y personalidades del socialismo francés, ¿de acuerdo? Que luego no llegaron a nada, pero bueno, se pensaba que sí. Y luego, que esto se conoce menos, en el año 35, formando el paralelismo un poco como hacía Donald Trump, los franceses se sienten que las relaciones económicas entre ambos países están muy descompensadas, quieren un nuevo acuerdo comercial y firman con un intercambio de cartas secreto una obligación al gobierno español de que compren material de guerra por 20 millones de francos, que en la época es una cifra considerable, ¿de acuerdo? Y eso queda así. Aquí en Francia, cuando estuve, lo encontramos, le mandaron al ministro de Comercio francés dicha información. Veis en el párrafo, dice, mientras que dura el acuerdo comercial, los españoles tendrán que comprar material de guerra por un monto total de 20 millones de francos, ¿de acuerdo? Y eso queda ahí, en el cajón, luego se tomará, pero no valdrá absolutamente para nada, ¿de acuerdo?
ese gobierno frente populista, tenéis la imagen de Leon Blum, en un principio sí quiere ayudar a la República, prepara todo, pero por motivos internos y externos va a ser imposible que esa ayuda se materialice, ¿de acuerdo? También pensad un poco lo que acababa de ocurrir en marzo del 36. Hitler había remilitarizado la Renania, que estaba rompiendo el pacto de Versalles, y el Estado Mayor francés y el gobierno movió un músculo, ¿de acuerdo? Había mucho miedo. Lo que ocurría en la época es que Gran Bretaña partía o manejaba muy bien las relaciones, era la gran potencia. Francia, en el subconsciente, o no tanto, temía un nuevo Sedan francés, sabía que había hecho una humillación a Alemania en el año 19 y que desde que Hitler estaba en el poder pues iban a revisar mucho las cláusulas y Francia no se podía permitir el lujo de un enfrentamiento directo con Alemania si no contaba con el apoyo británico. Los británicos lo tienen claro que no le van a apoyar en ningún momento, como ahora también veremos, ¿de acuerdo? Luego también ese cuerpo diplomático español que se pasa en masa al bando sublevado, están con los sublevados, de una manera más o menos clara, jugando a doble banda con mayor o con menor tiempo. Lo puso en su momento sobre la luz Ángel Viñas, que coordina el libro Al servicio de la República, que ahora este año va a salir en la actualización definitiva. ¿De acuerdo? Y quedó bastante claro, si había 400 diplomáticos, en torno al 10% permaneció leal, todo el resto se pasó con los sublevados. ¿De acuerdo? Si imaginaos el panorama que hay. El presidente de la República Francesa fue muy claro, el señor Blum, le dijo al propio Blum: lo que usted pide de entregar armas a España puede ser la guerra europea o la revolución en Francia, porque Francia también tenía los típicos problemas de violencia política, social, esas entreguerras con unas tres ideologías que estaban enfrentadas, ¿de acuerdo? El embajador español, cuando supo lo que el gobierno republicano quería hacer, lo único que hace es filtrar la noticia a medios de derechas y de extrema derecha, ¿de acuerdo? Con lo cual, el impacto mediático social que tiene la publicación en la prensa fue durísimo, ¿no? Algunos periódicos de extrema derecha fueron muy tajantes. Los franceses prohíben al judío Blum vender armas a los rojos españoles. Ese es el titular que aparecía en algunos medios, ¿de acuerdo? Y fue bastante duro para el gobierno Blum poder hacerlo. El día 25 de julio fue un día importantísimo, como ahora veremos, se reunió el Consejo de Ministros y ya viene el primer jarro de agua fría para los intereses republicanos. El gobierno francés como tal no va a utilizar la venta de material, pero dejaba la puerta abierta a que las miles o cientos de empresas privadas francesas, si querían vender al gobierno español, lo hicieran con total libertad, de momento, ¿de acuerdo? Pero ya hay una primera retracción bastante importante. Y ese 25 de julio, como veis, es una fecha clave para la internacionalización de ese golpe de Estado y su derivación en la guerra civil, ¿de acuerdo? Ya vemos que Francia empieza a bascular hacia la famosa no intervención, ¿de acuerdo? Ese mismo día, viendo los resultados, el gobierno republicano lanza un globo sonda y pide ayuda militar a la Unión Soviética a través del embajador soviético en París, porque no había todavía embajadas con el caso de España, ¿de acuerdo? Fue una petición y ahí queda. Y ese 25 de julio Mussolini empieza a activar los famosos contratos romanos, empieza a agrupar esos aviones que van a volar desde aeródromos italianos del sur hacia el protectorado español, y también Hitler empieza a dar luz verde a la operación Valkyrie, ¿de acuerdo? Veis, el panorama simplemente ha pasado una semana del 18 de julio y ya el oscuro panorama que tiene la República para sus intereses. Luego también me gustaría poner de manifiesto el papel que jugó el embajador británico para que el gabinete francés basculara o se decantara por la no intervención, ¿de acuerdo? Las presiones británicas, como veis, eran recurrentes desde el año 19. Francia, hemos dicho, tiene mucho miedo a un enfrentamiento con Alemania, no está preparada, y los británicos no se quieren intrometer, ¿de acuerdo? Y cuando quieren tomar algún tipo de medida, como por ejemplo sanciones a Italia por la invasión y la guerra que hicieron en Etiopía, etcétera, siempre tratan de pararlo, de frenarlo, que consensuaran, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Ya veremos también por qué. Aquí el embajador británico en París, George Clerc, al parecer tomó la iniciativa propia de hablar con el ministro de Exteriores francés, Yvon Delbos, y le dijo que, mire usted, si ayudan al gobierno republicano, le dan esas armas que han dicho, nosotros no nos inmiscuir, y si tenéis guerra vais a estar vosotros,
¿de acuerdo? Y eso a Yvonne Delbos le afectó bastante, etc. Rápidamente, el Foreign Office hizo suya la política o la iniciativa que tuvo el embajador, le respaldó y continuó esas presiones hasta que finalmente se consiguió el famoso acuerdo de no intervención, ¿de acuerdo? Que ahora veremos también en qué consiste. Antes de llegar al Consejo de Ministros clave el 8 de agosto, el día 30 de julio, el 31, perdón, el último día del mes, esos aviones fascistas que van al protectorado español tienen problemas, ¿de acuerdo? Uno capota y se estrella en el aire, y dos, lo tienen que hacer de emergencia en el protectorado francés, ¿de acuerdo? Con lo cual las autoridades francesas ya saben lo que hay, ¿de acuerdo? Hay aviones y tropas italianas que van en vuelo hacia España para socorrerles. Hubiera sido un casus belli o una excusa bastante buena, un motivo bastante bueno para dar continuidad o aceptar la petición que había hecho la República de comprar armamento, pero no fue el caso. La presión social fue en masa, el Partido Socialista, el Partido Radical francés se acaban extinguiendo dentro de ellos, y finalmente en un agrio consejo tenso, con más que palabras, el 8 de agosto deciden adoptar de manera unilateral la no intervención. Si queremos que todos no intervengan, vamos a ser nosotros lo primero, ¿de acuerdo? Como bien sabéis, esa no intervención fue una aberración jurídica, nació al margen de la Sociedad de Naciones, que es el único cauce legal, o que tenía el derecho internacional en aquellos momentos, y en la suma de 28 27 declaraciones de los países que se comprometían a no mandar armamento a España, y hombres, que como bien sabéis, pues lo acabaron vulnerando, ¿de acuerdo? Y luego veis esa frase muy buena, creo que fue de un ministro, no fue de Léon Blum, que dijo: ese acuerdo de no intervención fue esencialmente una tentativa para impedir a nosotros hacer lo que nosotros los franceses éramos incapaces de cumplir. ¿De acuerdo? Además, todos los contratos o los acuerdos que ya se habían aprobado desde el 18 de julio de manera retrospectiva y retroactiva se cancelan, ¿de acuerdo? Y ese acuerdo de los 20 millones de francos pues queda totalmente en agua de borrajas, ¿de acuerdo? A partir de este momento, en el caso francés, empezará la famosa no intervención relajada que habló Léon Blum, y que, bueno, entre ministros, funcionarios, portuarios, controladores de aduana hicieron la vista gorda en algunos momentos y permitieron que transitara más o menos material francés en barco por la frontera hacia la España republicana cuando ellos buenamente quisieron, ¿de acuerdo? Y eso lógicamente hace que las autoridades republicanas se sumerjan en un mundo totalmente caótico, ¿de acuerdo? Mandaron gente con un prestigio intelectual muy alejado del comunismo, tipo Jiménez de Asúa, el embajador en Londres como Pablo de Azcárate, etcétera, que eran gente muy reconocida en su terreno, pero que no habían visto una escopeta de caza a lo largo de su vida, y mucho menos saber negociar con traficantes en el mercado negro. Pues imaginaos el panorama que hay. La embajada, por los testimonios que recuerdan, que recogen, que hemos consultado, era prácticamente un mercado persa con voces, ofreciendo armamento que ni existía, etcétera, etcétera, porque también sabían que las reservas áureas las tenía el gobierno republicano, ¿de acuerdo? Y eso también era importante. El embajador que sustituyó a Cárdenas, aquí lo tenéis, que era Álvaro de Albornoz, se encuentra cuando llega el 27 de julio este panorama, el hombre sabe sus limitaciones y piensa que hace bien y firma un contrato de monopolio con la empresa que tenéis en la pantalla, la Société Européenne de Toutes et d'Entreprise. ¿De acuerdo? Un monopolio, lo primero era ilegal porque los monopolios tenían que pasar, de acuerdo con la legislación republicana, por el Parlamento republicano, por el Congreso, y no pasó, ¿de acuerdo? Él se lava las manos, habla con esta empresa y que todos los contratos de armamento, de materia prima, incluso de alimentos, etcétera, se encargue esta empresa al cambio de, entre comillas, módica comisión de 7,5% de lo que se hiciera en Francia y por toda Europa. O sea, imaginaos el monopolio y los beneficios que van a sacar, ¿de acuerdo? Fue un contrato totalmente erróneo, luego lo acabo reconociendo a todo lo pasado, también fijaos el contexto en el que estamos, y lo bueno que hemos ido descubriendo que esta empresa firma un contrato prácticamente idéntico con México, pero limitaba la cuantía total a un máximo de 100 millones de francos, imaginad, ¿de acuerdo? Luego hubo muchos litigios y hasta por lo menos el otoño del año 37 no se consigue la República desvincular de la lacra de este contrato y de esta empresa.
¿de acuerdo? Costó muchísimo, ¿de acuerdo? Luego también, por otro lado, se creó una comisión de compras, aquí tenéis, digamos, la cabeza visible, que fue Alejandro Otero, una figura bastante siniestra en el sentido bueno, ¿de acuerdo? Hay testimonios que dicen que fue un hombre pulcro, que se dedicó por la República, etcétera, y otros recogen que acabó enriqueciendo notablemente, pues como estamos hoy en día, con las famosas comisiones, ¿de acuerdo? En esta época los comisionistas era muy fácil, un agente republicano con un agente de armamento se ponían de acuerdo para repartirse una comisión y nadie se enteraba, subían el precio del armamento y Santa Pascua, ¿de acuerdo? También, según fue avanzando la guerra, al parecer fue suministrando información a las autoridades franquistas, y lo único que he llegado a conocer es que él y luego su familia tuvieron unas empresas que le fueron bien en el franquismo en Galicia ya acabada la guerra. O sea que bueno, habría que analizar mucho mejor esta figura, ver su biografía y ver la labor que acabó jugando a lo largo de toda la guerra. Esa comisión fue una auténtica locura. Francia no solamente se encargaban del armamento francés, sino de redes que se trajeron por toda Europa, ¿de acuerdo? También haciéndose la competencia pues, con otras legaciones, como el caso de Praga, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Que fue bastante duro. Por otro lado, la comisión tiene que competir con la Société por un lado y luego también con un batiburrillo y un sinfín de gente que apareció por París, desde partidos políticos, sindicatos, incluso en regiones españolas, como el caso de Cataluña, incluso el caso del País Vasco, ¿de acuerdo? Cada uno hacía la guerra por su cuenta, nadie se informaba de nada, competían por las mismas armas, y encima a la embajada y a la comisión le hacían perder mucho tiempo para saber si realmente era el agente republicano o era el agente franquista. Os imaginaos el panorama que ahí se había, ¿de acuerdo? Era bastante complicado. Un poquito. El gobierno fue cometiendo errores, ya lo veremos muchas veces situaba dinero y no sabía para qué se situaba ese dinero, o sea, para qué pedido es, cómo lo situamos, no sé qué. Había mucha desinformación entre las embajadas y el Ministerio de Exteriores. Oye, que aquí está llegando esta información, esto es verdad, no, mandando prensa, mandando algo. La única noticia que llega son la de Franco y mirad el panorama que pone. No tenemos recursos ni fuentes para a los gobiernos o las autoridades desmentirlas o decir cómo está la situación, ¿de acuerdo? Eso fue bastante complicado. Luego, cuando Indalecio Prieto llega a la cartera de Marina y Aire, ve que esa comisión es un desastre, por decreto de diciembre del 36 la cancela, aunque yo la he visto operar hasta por lo menos el verano del 37. Tenía créditos y seguía operando de manera autónoma, y creó esa comisaría de armamentos y municiones, dependiente por tanto de su ministerio y por tanto ¿de acuerdo? Pero que tampoco va a conseguir mucho más. Hay una serie de personajes importantes, lo que hemos hablado, Jiménez de Asúa, Azcárate y tantos otros, Fernando de los Ríos, que tratan de ayudar a la causa republicana a abrir o a convencer a sus colegas socialistas, fundamentalmente, que están en el gobierno o no francés, a que vendan armamento y que poco consiguen, ¿de acuerdo? Y luego finalmente se fueron disgregando por esa geografía. Jiménez de Asúa se fue a Praga, un trabajo bastante ejemplar, ya luego si da tiempo lo comentamos un poco. Azcárate se fue a Londres, y las palabras de Azcárate son durísimas, ¿no? En sus propias memorias. El duque de Alba, como representante sublevado, se podía reunir con quien quisiera, donde quisiera y cuando quisiera, y él solamente tenía el cauce diplomático y ciertas entrevistas, ¿de acuerdo? Y eso también, pues, afectó muchísimo a la situación. Aquí os tengo una cosa que no se conoce mucho y que llama la atención. Fijaos la fecha, el 21 de julio. El embajador mexicano en Francia, el señor Adalberto de Tejeda, hace la siguiente petición a las autoridades del Ministerio de la Guerra. Veis que había pedía 14 bombardeos, que son los que llegan a Barcelona, que iban para Lituania, pero se los queda la República, 6 de combate, ametralladoras, fusiles, etc. ¿De acuerdo? Y esto llama bastante la atención al señor Yvon del Bosch, que es el ministro de Exteriores, y es de las figuras más siniestras para la causa republicana. Él tenía claro que no iba a conceder ni un cartucho si podía, ¿de acuerdo? Lo único que hace es dilapidar tiempo, buscar excusas para finalmente no ayudar en nada a la República, ¿de acuerdo? Los franceses, los británicos, luego lo veremos, fueron más claros. Nosotros no vamos a inmiscuir, apañad como podáis, y realmente cerrar los arsenales, tanto sublevados como a republicanos, ¿de acuerdo? Pero eso lo veremos tranquilamente. Y Von der Bosch, cuando se entera de esta petición, dice: ¿por qué pide esto Francia?
¿no? Y pide a sus propios ministerios, oye, ¿cuáles son las peticiones o las comandas que han hecho los mexicanos en tiempos recientes? Y claro, imaginaos, desde septiembre del 35 hasta el 23 de julio, fijaros lo que piden: pequeños cartuchos, complementos para los fusiles, es decir, un material, como veis, relativamente insignificante. Y como de la noche a la mañana pide esa cantidad de armamento, ¿de acuerdo? Lo deja en el cajón, empieza a pensar, y el día 13 de agosto manda dos telegramas, dos informativos, ¿de acuerdo? Una se lo manda al embajador mexicano, Alberto de Tejeda, y ahí lo podéis ver. No quiero tocar mucho, a ver si no lo jorobamos, a ver si me deja verlo. Le dice, en este párrafo dice: tengo el honor de hacerle saber que estimamos que por razones políticas, pero ¿cuál es? No, me quería hacerlo, un segundo que me ha pasado. Este es el que le manda, dice que por razones de las propias necesidades del ejército francés, la petición que usted tiene no se la podemos garantizar, ¿de acuerdo? Y ese mismo día, ese 13 de agosto, ese mismo día a su colega del aire, a Pierre Cot, le dice que por razones de índole política esa petición nunca se iba a llevar a cabo, ¿de acuerdo? Que era lo que realmente había, ¿de acuerdo? Lo que también me llama la atención, como el 21 de julio el embajador mexicano hace esa petición. Se lo ha dicho Cárdenas, actúa de manera independiente porque ha recibido la petición republicana. Eso todavía habría que analizarlo, ¿de acuerdo? Pero el día 21 de julio, 4 días después de estallar el golpe, llega esa petición, y ese material, en parte, son los primeros aviones que llegan a Barcelona en diversas circunstancias el 8 de agosto, ¿de acuerdo? Eso es lo que llama la atención. El caso británico pues es distinto. Ya hemos dicho que eran los que partían el bacalao, la potencia hegemónica, y aquí en España tenían intereses, como veis, el caso de Gibraltar, que era importantísimo, ¿de acuerdo? Y luego el rol que jugaban en la economía, tanto en las exportaciones como en las exportaciones. Con lo cual, lo que ocurriese en España era bastante importante. ¿Qué percepción había en el Foreign Office? Pues una percepción un poco errónea y extremadamente conservadora, ¿de acuerdo? Luego vemos algunas declaraciones en este sentido. También las autoridades están, entre comillas, intoxicadas por dos vías. Una, por los propios informes que manda el embajador británico en Madrid, Sir Henry Chilton, que seguramente os suene, que era demoledor, ¿no? Un caos, esto es la anarquía, esto prácticamente, tú lo estudias bien, Josep, lo conoces, es un gobierno Kerensky, y lo siguiente va a ser la implantación de un soviet, porque esta situación es insostenible. ¿De acuerdo? Y luego esa trama civil que conspira para acabar con la República, en el caso del Duque de Alba, hace lo mismo. A todos sus colegas, sus buenas relaciones que tenía en el establishment británico, le dice que esa situación en España es un caos, ni nada que huelga, violencia, y que eso es un gobierno Kerensky que acabará en un soviet en el mundo occidental, nada más y nada menos, ¿de acuerdo? Y que lo que ocurre a partir del 18 de julio, después y no antes, parece darle la razón pues, a estas visiones tan tenebrosa que había estado nosotros, porque luego volveremos. Y aquí os traigo un testimonio para que veáis cuál era el espíritu que había en el Foreign Office, ¿de acuerdo? Sir Maurice Hankey, que era el secretario del gabinete, le dijo el 20 de julio a sus colegas: en el estado actual de Europa, con Francia y España amenazadas por el bolchevismo, no es inconcebible que dentro de poco nos convenga unirnos a Alemania y a Italia, y cuanto más nos mantengamos alejados de complicaciones europeas, tanto mejor. ¿De acuerdo? Y hay otra expresión que siempre dicen: si el comunismo y el fascismo se enfrentan, lo mejor es que se maten los dos, y si sobrevive uno, que sea el fascismo. Esa es la visión que había en el Foreign Office, ¿de acuerdo? La política exterior británica desde los años 30 es clave para ese golpe de Estado que está en el año 36, ¿de acuerdo? Por un lado, evitar una confrontación directa con Alemania, ¿de acuerdo? La opinión pública franco-francesa también, después de esa primera gran guerra, queda conmocionada, son bastante antibelicistas, pacifistas, y no quieren que por motivos endógenos haya ningún conflicto, y sobre todo que Alemania revise ese tratado de Versalles siempre y cuando los intereses británicos no queden amenazados, ¿de acuerdo? Ellos pensaban que podían establecer una especie de cuña entre Hitler y Mussolini, a Mussolini llevárselas a su terreno, aislar a Hitler y satisfacerle meridianamente sus aspiraciones territoriales, pues como se estaba viendo con Renania, en septiembre del 38 con los Sudetes, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Nada más lejos de la realidad como bien ve, ¿de acuerdo? Esto un poquito.
¿Qué papel juega Estados Unidos en México? Pues fueron dos papeles diametralmente opuestos, ¿de acuerdo? En el caso del mercado de Estados Unidos, en un primer momento no había ningún tipo de traba ni legal ni burocrática para que la República pudiera comprar armamento, ¿de acuerdo? Era un país, como bien sabéis, de libre comercio, tenían armamentos para dar y tomar, pero en clave política la situación fue bastante diferente. Por un lado, ahí tenéis, Roosevelt se jugaba la reelección en octubre del 36, ¿de acuerdo? Con el rabillo del ojo vio qué ocurría en Europa y sus referentes, Francia y Gran Bretaña, estaban adoptando la no intervención. ¿Qué van a adoptar ellos? La misma política, ¿de acuerdo? Como legalmente no se podía impedir la compra de material por parte española, ¿de acuerdo? Idearon una pantomima que se llamó embargo moral, que no legal, ¿de acuerdo? Es decir, para no meternos en problemas, para que la gente no se mate, etcétera, no se puede vender ningún tipo de armamento hacia España, ¿de acuerdo? Claro, eso duró más bien relativamente poco. En diciembre del 36 vino un comerciante, un traficante, mejor dicho, con el seudónimo de Robert Cruz, y le dijo a la administración estadounidense, frente a su embargo legal, mis derechos legales, yo puedo comprar licencia, me la tienes que dar y no me queda otra. Y efectivamente así fue. Compró licencia que fue por unos cuantos aviones, 400 motores, etcétera. La administración se la tuvieron que conceder y rápidamente esa licencia se filtró a la prensa y a partir de ahí ya en enero se consiguió el embargo legal finalmente, ¿de acuerdo? Y esa guía también se cerró. Pese a ese embargo legal y el primero moral, algunas compañías hicieron su agosto y suministraron a Franco pues, petróleo en cantidades industriales, camiones, etcétera, sobre todo la Texaco y la General Motors, la famosa Ford, ¿de acuerdo? Hubo una frase entre los presidentes que le dijo uno a otro, mi petróleo y tus camiones están ganando la guerra a Franco o viceversa, ¿de acuerdo? Os imagináis la importancia que tiene. Acaba de publicar precisamente Ángel Viñas con Guillén un libro sobre el petróleo y las cuantías y los litros que afloraron en España para la guerra de los sublevados son impresionantes. Echando un vistazo, que se llama El oro negro, el recibido, o algo así me parece que se llama, y eso es bastante importante. Bueno, y tenéis alguno, creo que fue el presidente de la Texaco, era un filo nazi fundamental, con lo cual iba a permitir que sus productos llegasen a la España republicana y lógicamente concedió pingües créditos al bando sublevado para que pudieran comprar sin ningún tipo de problema. Luego viene el caso de México, que es un caso totalmente contrario, estaba presidido por Lázaro Cárdenas y lo que hemos dicho fue la única ayuda real, sincera que hubo, para nada altruista, también se tuvo que pagar, ¿de acuerdo? Pero hubo muy buena convivencia entre las autoridades mexicanas y el gobierno republicano. Hubo ayuda en todos los planos, ¿de acuerdo? En el plano militar, la única pega o la única pena es que los arsenales mexicanos pues eran muy limitados, eran fusiles y cartuchos, los famosos Mauser y cartuchería, era lo único que producían, ¿de acuerdo? Lógicamente la lejanía y el envío del material pues también fue bastante complejo. También Cárdenas autorizó a todos los diplomáticos a que se pusieran al servicio de la labor republicana en todos los planos. En la Sociedad de Naciones, que defendían los intereses republicanos, cuando, por ejemplo, Isidro Fábela le tuvo que escribir y decir, oiga, que nosotros cumplimos su misión, pero la República ha aceptado incomprensiblemente el acuerdo de no intervención. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿De acuerdo? Y también dio la orden a todos los embajadores, como hemos visto el caso de Alberto de Tejeda, de que compraran armamento en toda Europa que pudieran para luego reenviarla o reportarla a algún puerto controlado por la República. Problema que cuando envía ese telegrama, el MI6 británico lo acaba interceptando y ya saben que todas las compras mexicanas pues van a ser para la República. Y también llama la atención que México, que tiene mercados armamentísticos mucho más cercanos, de la noche a la mañana comprará ingentes cantidades de armamento en Europa, pudiendo comprar en Estados Unidos o en otros puntos, ¿de acuerdo? También se hicieron colectas, como veis, de dinero, de medicamentos, de ropa, de todo tipo, ¿de acuerdo? Para los niños, que 500 huérfanos ya llegaron en junio del 37 como adelanto a luego esos famosos colectivos de los niños de Morelia.
permitió abanderar barcos con la bandera mexicana para que no tuvieran problema de llegar a algún puerto republicano, por el famoso control de no intervención. Incluso suministró pasaportes mexicanos a ciudadanos españoles para que pudieran operar con cierta libertad por toda Europa, incluso en la Alemania nazi, ¿de acuerdo? Como el caso de Ángel Pastor, que seguramente os suene, ¿de acuerdo? Pusieron toda la maquinaria a favor. ¿Cómo se pagó la ayuda mexicana? A través de dos vías. Una, que fue la más clara, en el año 33, con las buenas relaciones que había entre ambos países, la República consigue que México compre una serie de buques y con un precio elevado y que vayan amortizándolo, ¿de acuerdo? A partir de estos créditos, y el embajador, en este caso Félix Gordón Ordaz, que seguramente os suene, que era un veterinario, un gesto apolítico en hombre, que hizo lo que buenamente pudo, consiguió un crédito de 9 millones de dólares y a través de él pues, fue también pagando material, tanto mexicano como otro que compró en otros países, lo pudo acumular en México y cuando tuvo oportunidad lo mandó a España, ¿de acuerdo? Eso fue lo más importante. En este país, la verdad, en México, el embajador español tuvo libertad de movimiento en todos los ámbitos, incluso a los representantes franquistas los acabaron expulsando del país, pero las condiciones fueron las que fueron. Aquí os dejo a Alberto de Tejeda para que veáis. Tampoco me quiero perder mucho tiempo. Se lograron enviar 4 barcos desde México, ¿de acuerdo? El primero fue el Magallanes, quizá, bueno, el que menos ayuda llevó, pero el más significativo. Estamos todavía en septiembre, Europa se ha cerrado para la República, Estados Unidos lo mismo, y la ayuda soviética militar todavía no se ha dado luz verde, ¿de acuerdo? Con lo cual, cuando llega el Magallanes con 20 millones de cartuchos y 20.000 Mauser, del mismo calibre además, que eso es algo que llama la atención, como luego veremos, pues fue un bálsamo para las autoridades republicanas, ¿de acuerdo? Luego vino el SID, que luego comentamos, el mar Cantábrico, que llevaba buen material de guerra, pero que acabó siendo confiscado por los buques franquistas y acabó en el Ferrol, y el último gran envío, que fue el eBay, que acabó en el puerto francés de Le Havre, porque no había ya puertos republicanos, y al parecer algo de ese material pudo penetrar por la frontera francesa, porque llevaba material de guerra boliviano con un calibre muy específico, y los franquistas, cuando hicieron la exposición del Cursal en el 38, venían muestras de este calibre, con lo cual algo tuvo que pasar la frontera, ¿de acuerdo? Luego si quiero lo paso. Aquí os dejo detalladamente el material de guerra que fueron llevando estos barcos cuando salen, cuando llegan, los ciertos aviones, etcétera, etcétera, ¿vale? No me quiero perder mucho tiempo. También consiguió de Estados Unidos estos 17 aviones, pero que muchos de ellos no los pudo sacar del país por las dificultades logísticas que implicaba, ¿de acuerdo? Algunas que tenía que pagar grandes gastos de fuselaje, de almacenaje, de pintar, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Que fue bastante complicado. Esto lo hemos visto. ¿Qué podemos decir del caso europeo? Pues se tiene que zambullir, no queda otro, en un mercado clandestino que encima ideológicamente está en las antípodas. Muchos eran famosos filonazis, eran grandes empresas que habían hecho capital traficando con armamento de la Primera Guerra Mundial, construyendo ferrocarril por toda Europa, y que lógicamente no tenía ninguna simpatía por la República, salvo conseguir el mayor número de reservas y de divisas que tenía la República, ¿de acuerdo? Y por eso se acercaron. Luego también le vino muy bien el conflicto español, porque van a vender a precio más alto que si fuera nuevo, auténtica morralla pues, de la guerra ruso-polaca, de la Primera Guerra Mundial, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Algo totalmente inservible, más bien son piezas de museo en muchas ocasiones, y que están vendiendo a la República a un precio más que si fuera nuevo, porque la República, las fábricas, no le venden absolutamente nada. Luego esto lo comentaremos, porque también sabéis que hay una gran polémica, yo creo que está superada historiográficamente, socialmente, no tanto, que es el famoso de Moscú, ¿no? Y la decisión supuestamente ideológica de Negrín de mandar el oro a la Unión Soviética, ¿de acuerdo? Por motivos ideológicos, no, son motivos prácticos. Negrín fue un hombre muy inteligente, hizo bastantes catas y pruebas con la banca franco-británica y estadounidense, y los resultados fueron muy parcos, ¿de acuerdo? Un ejemplo muy concreto que os va a llamar la atención. El embajador mexicano, Gordón Ordaz, pidió esos 9 millones de dólares
3 y 6, respectivamente. El Chase Bank británico estuvo como 2 meses, 3, mareando la perdiz y preguntando, y no situando los fondos, lógicamente, por si Gordon Ordaz era con S o con X. Hasta que no tuviera ese extremo claro, no podía operar. La banca francesa fue exactamente igual. Y el embajador Fernando de los Ríos en Washington se encuentra con que hasta los propios bancos de los sindicatos estadounidenses no le permiten abrir una cuenta. Imaginaos. ¿Qué tiene que hacer? Recibe el dinero, lo invierte en fondos del tesoro, cuando pasa un tiempo y con ciertas pérdidas recupera y luego ya puede abrir. Estamos en el mercado negro, en la tarjeta de presentación con los traficantes es el tener unos recursos económicos. Si no tienes recursos, te cierra la puerta. Imagina la cantidad de ofertas que se perdieron por este motivo. Viendo que se cierran los arsenales, viendo este juego sucio y macabro que hace la gran banca occidental por ese motivo, también Negrín da la orden de trasladar o depositar esas reservas del Banco de España en la Unión Soviética, convertirlas en divisas y operar con ese banco opaco que tenía la Unión Soviética, que era la banca comercial para la Europa del Norte, y poder situar los fondos en divisas sin ningún problema, ¿de acuerdo? No le quedó otro. Fijaos, estos representantes republicanos con la que tienen que lidiar cuando empiezan a negociar, ¿no? Primero que llegaban ofertas descabelladas, auténticos despropósitos, etcétera. Cuando veían una buena, que intuían, pues hay que peritar la mercancía. Es decir, tienes que mandar a un experto de máxima confianza a verificar el material, que se corresponda al precio, que se corresponda a la calidad y que se corresponda a la antigüedad que viene el contrato. Imagina, eso también fue bastante difícil. Cuando ya se expertiza, que también hay muchísimas estafas en este plano, hay que conseguir un permiso de exportación, que lógicamente toda Europa se cerró. Esto no implica que desde ministros hasta funcionarios de aduana, de puertos, etcétera, especularan, se enriquecieran y pidieran grandes comisiones para autorizar un permiso que nunca va a llegar. ¿De acuerdo? Y como bien sabéis, es muy fácil camuflar, entre comillas, granadas, cartuchería, fusiles, etcétera, pero con lo que se hace en la guerra moderna, tipo tanques, aviones, cómo los camuflas y cómo le das salida. Eso es bastante complicado. Luego el flete normalmente era por mar, tenías que conseguir un barco que sea leal y que la tripulación, o al menos el capitán, esté de acuerdo contigo, porque muchas veces en mitad de alta mar, cuando el material era razonablemente bueno o moderno, misteriosamente era confiscado por los buques franquistas, bien por Melilla o bien por la Cámara del Cerro, con lo cual eso también era bastante peligroso. Y luego la República, según fue perdiendo territorio y puertos, ya llegó un momento en el que solamente le quedaba pasar el material por la frontera francesa cuando a las autoridades francesas les interesaba, ¿de acuerdo? Muchas veces el material soviético, o considerado el norte de Europa, llegaba a puertos del Atlántico, tenían que transitar todo el territorio francés y luego pasar la frontera, ¿de acuerdo? Hasta, claro, cuando venía el fuselaje de aviones, etcétera, tenían que tirar árboles, construir carreteras en proceso, etcétera, para que pudieran circular. Fue un auténtico caos, ¿de acuerdo? Luego también digamos el espionaje o la inteligencia, entre comillas, franquista, estaba al quite. Muchos de estos diplomáticos tenían unos contactos previos, extraordinarios, sabían lo que hacían las autoridades republicanas y también la República no cuidó mucho el secreto de muchas operaciones. Muchas veces la clave que maneja con la embajada es la misma que en la época en paz, con lo cual los diplomáticos que han dimitido tienen acceso a las claves, pueden interpretar los telegramas. Muchas veces le ponían muchísimos cebos. Hubo en el caso de Checoslovaquia una operación que supuestamente para Turquía y acabó siendo un noble español afincado, Machuca, un noble español afincado en Italia, que le hace perder muchísimo tiempo y muchísimo dinero a Jiménez de Asúa en una operación que no va a dar absolutamente nada, ¿de acuerdo? Y luego también están esos obstáculos económicos, financieros, con esa banca europea
y estadounidense, ¿de acuerdo? Bueno, este fue el gran traficante de los años 20-30, Zazarov, que seguro no sé si os suena, era un personaje pues, deleznable, como Belgens, como Godosakis en el caso griego, que lo único que querían era dinero. Lógicamente la República no les interesaba para nada, salvo esas divisas y quitarse una muralla de material que no les servía absolutamente para nada, ¿de acuerdo? Cuando vendían material que era razonablemente moderno, chivatazo y confiscado por algún buque franquista, con lo cual ganancia doble, realmente, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Vamos a pasar una cosilla. La República también tuvo sus propios problemas. Claro, podemos decir, si la República hubiera tenido un ámbito normal, podría haber comprado todos estos problemas y estas miserias que estamos viendo, se las podría haber ahorrado, ¿de acuerdo? Pero hemos detectado como tres grandes trabas que la propia República se pone dentro de ese mercado negro, ¿no? Por un lado, el problema de los comisionados que hemos hablado. La gente iba allí a darse mucho la vida padre, pensaban que iban a conseguir un material de guerra increíble y, como decía Jiménez de Asúa en sus informes, lo único que conseguían de metal eran cantimploras o viejas tiendas de campaña, ¿de acuerdo? Dejando unas deudas importantes, ¿de acuerdo? Los mejores hoteles, siempre hablé en femenina compañía, etcétera, etcétera. Ese es el panorama que había. Luego también no hemos detectado en ningún momento que la República tuviera un plan general de compras, ¿no? ¿Qué hace falta? ¿Para qué hace falta y cómo planificarlo? Otra cosa, de lo que hemos visto, es que a pesar de que hubiera existido ese plan, si se hubiera llevado a la práctica con este zambullirse en el mercado negro, ¿de acuerdo? Porque muchas veces sí le ofrecían material, pero le obligaban a comprar material auténtica morralla muchas veces. Te llevas esto que es bueno, pero tienes que llevar esto y no te queda más remedio. ¿Quieres aviones? No, los aviones hoy no pueden ser, hoy tienes que comprar cartuchería y algún tanque que ni siquiera arrancaba, como ocurría en el caso de los checos, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Y luego también un mal endémico de este país, que es la corrupción, ¿de acuerdo? Que hemos comentado. Todo lo que estamos viendo con las mascarillas, etcétera, se repite en la época. ¿Os acordáis al principio de la pandemia que Alemania había dejado 6 millones de mascarillas en un aeropuerto en Sudáfrica? Pues lo mismo ocurre con el material de guerra. Hay veces que hay aviones o fuselaje que está en mitad de un puerto ahí y que no saben de quién es ese material. Y no el tiempo no saben si es republicano o es de los franquistas o si está comprado o no está comprado. ¿De acuerdo? Y luego lo que hemos dicho, hay gente con muy pocos escrúpulos que aprovechó esa situación de poder, de manejar dinero, etcétera, para hacerse auténticamente millonario, ¿de acuerdo? Aquí lo comentamos en verano cuando estuvimos. El caso más sonado, decimos presuntamente porque no hay sentencia judicial, es el del exministro Ángel Galarza, que fue ministro de Gobernación. Se repartió con los colegas presuntamente 20 millones de francos. Y es una historia de las mejores espías, ni de James Bond, porque, por ejemplo, había unos italianos anarquistas que estaban informados y por miedo a que hablaran, etcétera, o que filtraran documentación, en los sucesos de mayo del 37, Galarza da la orden y lo acaban asesinados en mitad de las Ramblas de Barcelona. O sea, imaginaos cómo, ¿de acuerdo? También hay muchos casos con lingotes de oro, los dejan en depósitos, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Le hemos dicho que en esta época las comisiones eran muy fácil, faltaba con que el negociante y el traficante pactaran y especularan con ese dinero. Como había dinero, pues fue lo que acabó ocurriendo. Por ejemplo, cuando se recurre a Polonia, había una empresa que se dedicaba a saldar vieja gloria, pues sobre todo de esa guerra ruso-polaca de los años 20, ¿de acuerdo? Había una división de suministros armados que era la KZU, ¿de acuerdo? Y fijaos la taxonomía que tenía para vender el material de guerra, ¿de acuerdo? Primero, inutilizable. Segundo, retirado por atípico o incompatible. Tercero, desgastado. Cuarto, peligroso debido a defectos de diseño o fabricación. Y quinto, retirado por haber permanecido almacenado demasiado tiempo. Los precios, lógicamente, eran irrisorios, y cuando llega la República y tiene estas necesidades, pues imaginaos los palos económicos que le meten para supuestamente conseguir este material de guerra, ¿de acuerdo? Eso fue lo que acabó pasando. Bueno, aquí os traigo un pequeño cuadro para que veáis las compras que hace la República, que no pueden competir para nada con esa cadencia constante e inicial que hicieron las potencias fascistas a Franco. Además, estos bombardeos, etcétera, en el caso de los sublevados, los reciben perfectamente acondicionados, óptimos para entrar en guerra, con repuestos y con la gasolina adecuada.
Esos 14 primeros bombardeos que llegan a Barcelona, algunos capotan y finalmente ninguno llega en condiciones aptas, vienen desarmados, vienen con instrucciones en lituano, ponte a montarlo todo en lituano si quieres, y luego descubren que la gasolina no viene con un tipo muy específico, el que descubrió Ángel Viñas, que es la tetraetilado. Tuvieron que ir a París, hablar con las autoridades, convencerlo y finalmente, por orden del NUN, conseguir dicho material. O sea, imaginaos el problema que había. Y luego otro detalle que suele escapar es el desgaste de las piezas en muchas ocasiones. Estaban programadas para X horas, si no se había un reemplazo de ciertas piezas, cazas y bombarderos fundamentalmente quedaban totalmente obsoletos, ¿de acuerdo? Y muchos quedaron en los hangares. Os traigo otro ejemplo, sobre todo en el caso de Bélgica, el primer caso que fueron 3 Fokker, ¿de acuerdo? Que eran de pasajeros, que luego se tuvieron que reacondicionar para que pudieran entrar en el campo de batalla, ¿de acuerdo? Ese mismo día que lo compraron, el representante carlista consigue los mismos aparatos 3 veces más baratos, ¿de acuerdo? Y consigue sacarlo del país. Fijaos el drama que tuvo, o el destino que tuvieron los 3 que compraron la República. Pagaron 3 veces más por ellos y acabaron siendo destruidos por la aviación nazi en el año 40 porque estaban en un hangar y nadie había podido sacar. O sea, ese fue el panorama que tuvo la República en muchísimas ocasiones. Esto ya lo hemos comentado, y este es el famoso Galarza, que fue el que mayor comisión se repartió. Hemos hablado de 20 millones de francos, que era para aviación, y que acabaron repartidos en comisiones entre los colegas que hubo, ¿de acuerdo? Que eso sería otro tema. Con la investigación que hicimos, que esperamos poder continuar, pues hemos demostrado, yo creo, que la República en ese mercado clandestino nunca consigue un material de guerra óptimo para poder contrarrestar el que recibe Franco en los campos de batalla, ¿de acuerdo? Entonces, por eso la condición necesaria, pero no suficiente para ganar la guerra. Y luego otro aspecto importante es la cadencia y cuándo se recibe el material de guerra. La República recibe unos aviones muy buenos soviéticos en febrero o marzo del 39 y quedan en la frontera francesa desmontados, mientras que Franco, desde ese 25 de julio, la semana siguiente, ya tiene operativo el armamento, tiene operativo los aviones para hacer el famoso puente aéreo, etcétera, etcétera. Y luego también los hombres, aunque no lo hemos metido en la investigación, los que vienen a combatir a España también difieren mucho en número y en capacidad militar. Franco se calcula que recibe 180.000 hombres, la República en torno a 40.000, y la mayoría eran antifascistas. Algunos tenían experiencia en la Primera Guerra Mundial, pero muchos simplemente habían salido de sus países por ese peligro del fascismo y no sabían hacer la guerra, pues como la Legión Cóndor, el famoso CTV, etcétera. ¿De acuerdo? Y esto más o menos lo que os quería contar. Muchísimas gracias por la atención, y si tenéis alguna duda, pues lo hablamos tranquilamente. Bueno, pues muchas gracias, Miguel, por esta A vosotros por la invitación. excelente exposición y